Buenas tardes, compañeros. Nosotros hablaremos del tema testamento público cerrado. Nosotros somos Grisel Gómez, Francisco Arriola y Aldo González. Artículo 1425. Los que no saben o no pueden leer son inhábiles para otorgar testamento público cerrado. Artículo 1426. El testamento público cerrado será constar en papel común y puede ser escrito a máquina o manuscrito por el testador o por otra persona a su ruego. Dicho documento se introducirá en un sobre que deberá ser debidamente cerrado y sellado por el propio testador o la persona que éste designe. Artículo 1427. El testador debe firmar al pie del testamento y al margen de las hojas de que se componga. Además, deberá imprimir su huella digital en cada una de las hojas. Si no pudiere firmar, firmará por él otra persona a su ruego. De ser posible, en este último caso, el testador rubricará el documento. Artículo 1428. La persona que haya firmado por el testador concurrirá con éste a la presentación del pliego al notario, acto en el cual el testador declarará que esa persona firmó en su nombre y así lo hará constar el notario en el acta que al respecto extienda en su protocolo. Tanto en este como en la cubierta del testamento firmará la mencionada persona con los testigos y el notario. Artículo 1429. El testador, acompañado de 3 testigos, presentará al notario el pliego que contenga su testamento. Artículo 1430. El testador, al hacer la presentación, declarará que en aquel pliego está contenida su última voluntad. Artículo 1431. El testador podrá solicitar al notario que éste lea el testamento, en cuyo caso será el primero quien proceda a la apertura del pliego. En este evento, el notario leerá para sí el testamento y en caso de encontrar alguna irregularidad y sin que lo adviertan los testigos, la hará saber al testador, orientándola sobre la forma de corregirla. Artículo 1432. El notario dará fe al otorgamiento, con expresión de las formalidades requeridas en los artículos anteriores. Esa constancia deberá extenderse tanto con el acta que se asiente en el protocolo como en la cubierta del sobre que contiene el testamento, y deberá ser firmada por el testador o quien por él haya firmado el pliego testamentario, por los testigos y el notario, quien además pondrá su sello. Artículo 1433. Si el pliego se hubiere abierto, corregida la irregularidad, o si no se encontró ninguna, el notario, en presencia de los testigos y del testador, pondrá su sello y firmará en el pliego, lo cerrará y sellará la cubierta del mismo. Artículo 1434. Si alguno de los testigos no supiere firmar, se llamará a otra persona que lo haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre haya 3 firmas, además de las del notario y del testador, o de quien en su caso firme por éste a su ruego. Artículo 1435. Si al hacer la presentación del testamento el testador no puede firmar, lo hará otra persona en su nombre y en su presencia, que no será ninguno de los testigos. Artículo 1436. Solo en los casos de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea por el que de ellos no sepa hacerlo o por el testador, y el notario hará constar expresamente esta circunstancia, bajo pena de suspensión del oficio por 3 años. Artículo 1437. El sordomudo podrá hacer testamento cerrado con tal de que esté todos los documentos escrito, fechado y firmado a su propia mano, y que al presentarlo al notario ante 3 testigos escriba en presencia de todos sobre la cubierta que en aquel pliego se contiene su última voluntad y que va escrito y firmado por él. Artículo 1438. En el caso del artículo anterior, el notario asentará en el acta del protocolo que al respecto extienda y en la cubierta del sobre que contiene el testamento que el testador lo escribió así, observándose además lo dispuesto en los artículos 1427 a 1434. Si el testador, al hacer la presentación, no puede firmar, se observará lo dispuesto en los artículos 1435 y 1436, dando fe el notario de la elección que el testador haga de uno de los testigos para que firme por él. Artículo 1439. El que sea solo mudo o solo sordo puede hacer testamento cerrado con tal de que esté escrito en su totalidad de su puño y letra,
o si ha sido escrito por otro, lo anote así el testador y firme la nota también de su puño y letra, sujetándose a las demás solemnidades requeridas para esta clase de testamento.